Bueno, hoy vamos a hablar acerca del evangelismo, este llamado urgente que tenemos como cristianos. ¿Sí? Mientras se suma la gente, que espero que me avise también si se escucha bien. A ver eso. Vamos a ir definiendo a qué le decimos evangelización. Decimos que evangelizamos cuando testificamos de forma textual, ¿sí? Sea por medio de un audio, un video o de forma escrita o hablada, el Evangelio. El Evangelio, como sabe la Iglesia, es el mensaje de Dios de salvación. Es la obra completa de Cristo. Su nacimiento, vida, muerte, ministerio, resurrección, ascensión y pronto regreso. Ese mensaje se da con una intención que es persuadir a la gente de que se arrepiente de sus pecados y llegue a la salvación por medio de la fe. A ver si se escucha bien. ¿Sí? Bueno. Entonces ya sabemos qué es la evangelización, ¿sí? ¿Qué es la evangelización? Vamos a ver ahora a quién le toca evangelizar. ¿De quién es la responsabilidad de la evangelización? Es de todos los discípulos de Cristo y la Iglesia, ¿sí? Ya les adelanté de quién es. Vamos a Mateo 9, versículos 35 al 38, que Jesús se encuentra recorriendo y enseñando, sanando y anunciando el Evangelio del Reino. ¿Sí? Mateo 9, 35. ¿Tienen? Dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Proclamando el Evangelio del Reino como parte central y además sanando y toda enfermedad y toda dolencia. Él, mientras iba proclamando el Evangelio, dijo a sus discípulos algo: que la cosecha es mucha, el trabajo es mucho y son pocos los trabajadores. Y después dice: pídanle al Señor de la cosecha que envíe gente a su cosecha. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A los discípulos? No le está diciendo: oren para que el Señor de la cosecha haga que la gente venga y trabaje, o que la cosecha se coseche sola. No está diciendo eso, está diciendo: oren para que más gente vaya y haga este trabajo. ¿Cuál era este trabajo? Proclamar el Evangelio del Reino, lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. Él estaba proclamando el Evangelio del Reino y le dice a sus discípulos, que son pocos los que proclaman el Evangelio del Reino, que pida al Señor de este trabajo, de este reino, de este Evangelio, que envíe gente para hacer esta tarea. A su vez, esos mismos discípulos son la respuesta de esa oración, ¿no? Le habló a los seguidores, nos habla a nosotros, nos dice: oren ustedes también, que son más obreros de este trabajo, para que haya más obreros. Sean ustedes los obreros que oran por más obreros. ¿Sí? ¿Sí? Me voy explicando. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Versículo muy conocido. Hay canciones
y muchas prédicas al respecto, dice, pero ustedes, ¿a quién le hablaba Pedro? ¿Se acuerdan? Venimos estudiando Pedro. A la iglesia, ¿sí? A la iglesia perseguida. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, le habla a ustedes, a un cierto grupo. Son los mismos obreros de antes, ¿sí? Es la iglesia. ¿Qué son? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, ¿sí? Adquirido por Dios. Ya no somos dueños de nosotros mismos, no nos pertenecemos a nosotros, somos parte de un pueblo que fue comprado por Dios. Si nosotros compramos un auto, ese auto tiene una función. Tenemos que girar la llave, apretar el botón, más de alta gama. El auto arranca y tiene la función de movilizarnos. ¿Sí? Si ese auto no arranca, ¿es útil? No. No está cumpliendo la función, el fin para el cual fue comprado. Nosotros somos comprados, somos posesión de Dios para cumplir, o a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acá Pedro tampoco dice, para algunos esta luz es admirable y estos son los que anuncian las virtudes de aquel. No dice eso. Dice, su luz es admirable y tenemos que anunciar las virtudes de ese Señor de la luz, que nos llama, no de la sombra esa de la media sombra, que sigue pasando el sol, que cuando estamos quemados nos pica más, sentimos en serio que pasa la luz. No es una media sombra, es tinieblas, ¿sí? Es oscuridad absoluta y pasamos a una luz admirable. Una luz que si ponemos el sol al lado, el sol queda muy, muy chiquito. Entonces, hemos visto que son los discípulos de Cristo, la iglesia, los que tienen la responsabilidad y fueron comprados para el propósito de anunciar las virtudes de Dios. ¿Sí? El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Si no cumplimos con ese fin, estamos siendo una compra que no vale la pena, que fue un gasto, más que una inversión, una compra. Nosotros tenemos la función de proclamar el Evangelio, pero muchas veces no lo hacemos. Hay otra pregunta. ¿Cuáles son las razones por las que no lo hacemos? ¿O cuáles son las excusas muchas veces? Según el versículo que leímos recién de 1 Pedro, podemos decir que una razón por la que no evangelizamos es porque no vemos esa luz como gloriosa. No vemos esa luz como admirable. No vemos al Señor que nos salvó como alguien que merezca obediencia. No vemos al Señor como dueño, no vemos a Dios como nuestro amo y soberano. No creemos que sus mandatos sean tan importantes si los cumplimos o no. Como que lo tomamos a la ligera. O empezamos a decir que su luz no es tan admirable, que nuestras tinieblas no eran tan oscuras, que no nos hacía tanta falta que nos saque las tinieblas a la luz, que capaz podíamos salir nosotros. Y cuando entendemos que no había forma de que nosotros podamos reconciliarnos con Dios, que no había forma de que saliéramos de esas tinieblas a esa luz tan brillante, porque hubiésemos muerto frente a esa maravilla, no predicamos, por no ver a Dios como glorioso, no ver la salvación tan grande, no ver a Dios como alguien, como el dueño. Y olvidamos eso y no hacemos lo que debemos. No cumplimos la función para la cual fuimos comprados
y somos prácticamente desechables, ¿sí? Dios no nos necesita para que Él hacerse conocer. Sabemos por Romanos que todo el mundo lo conoce, ¿sí? Nadie tiene excusa por no creer. Pero la condenación es por no creer en Dios y la salvación es por confiar en Cristo. Nuestra responsabilidad es que la gente conozca a Cristo y no sea condenada. Otra razón por la que podemos no evangelizar es por persecución, ¿sí? Sabemos que va a haber persecución. No es nada nuevo. 2 Timoteo 3:12 dice: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Sí? Hay un aviso de antemano. Puede ser por el rechazo. 1 Juan 3:13: hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. ¿Sí? Espérenlo, vayan preparados para eso. Puede ser por temor al hombre, también bastante conocido el pasaje. Mateo 10:28: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Sí, nosotros ya no tenemos ese miedo. Nosotros somos salvos y sabemos que no vamos a perecer, nuestra alma no va a perecer en el infierno. Pero también sabemos que tenemos la responsabilidad de buscar a los que sí se están perdiendo. Y sí tenemos la responsabilidad de temer a Dios. Y le tememos no por la condenación eterna, sino porque vimos que Él nos compró y tenemos temor de deshonrarlo y de ser un gasto innecesario, una compra de un aparato que no sirve, ser deshonrosos para Dios al no cumplir el propósito para el que fuimos salvados, es decir, glorificarlo. ¿Sí? El fin principal del hombre es glorificar a Dios, y si no lo glorificamos estamos siendo inútiles. Y el que no vive para servir no sirve para vivir. Una forma de servicio, una forma de obediencia a Dios es evangelizar. Esa glorificación también vimos un poquito la semana pasada, que es por medio de la obediencia, ¿sí? ¿Cómo glorificamos a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Cuando el Señor dice: sean santos porque yo soy santo, reflejamos su santidad. ¿Sí? Es por medio de la obediencia que Dios es glorificado por nosotros, ¿sí? Nosotros glorificamos a Dios por medio de la obediencia. Él se glorifica a sí mismo porque es Dios. No le hace falta agentes externos para hacerlo. Entonces vimos qué es la evangelización, quiénes deben evangelizar. Nosotros, los discípulos de Cristo, la iglesia. Vimos algunas razones por las que no lo hacemos. Y vamos a ver un poquito por qué se debe evangelizar, ¿sí? Ya tuvimos, es muy parecido al quién o quiénes, somos nosotros, es un mandato, ahí ya se responde parte de la pregunta. Pero ¿por qué se debe evangelizar? ¿Sí? Se debe evangelizar porque es un mandato. Es un mandato y el más alto privilegio. R.C. Sproul dice: ¿por qué evangelizar? Porque es un mandato y es el más alto privilegio que Dios puede darnos. Tenemos que es un mandato, aunque se sufra por él, es un mandamiento y hay eternidades en juego. Esas son 3 razones que yo puse. Es un privilegio. 2 Corintios 5:19 dice: por tanto, somos embajadores de Cristo,
como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Es un título alto, embajadores de Cristo. No cualquiera es embajador de Argentina, no cualquiera es embajador de Estados Unidos, no cualquiera es embajador del cielo, del Rey soberano de Cristo. Y es un privilegio que tenemos de hablar en nombre de Dios. ¿Sí? Ya la salvación es un regalo. ¿Cuánto más ser instrumentos de extensión de esa salvación para otras personas? Si ya la salvación es un regalo, el compartirla es otro regalo más. Es hacerlo más hermoso y glorioso, ¿no? Y es un privilegio, aunque hayamos tenido ya la razón de que se sufre por él. Y es un privilegio a pesar de que se sufra. Miren lo que pensaba Pedro y Juan del sufrimiento que viene como consecuencia de hablar de Cristo. En Hechos 5:41. Pedro y Juan venían predicando, venían hablando de Jesús, y son llevados ante el concilio para dar razón, donde se les pide que no prediquen más. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. ¿Sí? Están felices de haber sido considerados entre personas dignas de sufrir por el Evangelio. Vemos los profetas, vemos Hebreos 11, la galería de los héroes de la fe. Todas personas que sufrieron. Pero nosotros hoy tenemos esa gran nube de testigos que nos anima y vemos que vale la pena también. Vemos que en Filipenses 1:29 se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Concedido, regalo, gracia. Se les ha dado el privilegio, vamos a decir también, no solo de creer en Cristo, sino también sufrir por Él. No solo creer en Cristo, sino predicar su Evangelio, ser embajadores, hablar de parte de Dios, ¿sí? No sé si por ahí me cuesta entenderlo. Por ahí hablo en nombre de mi papá, ¿sí? Y ya me da cosa. Si yo digo algo que mi papá no dijo, ¿es que va a estar feliz o triste, enojado? Y depende de qué haya dicho, ¿no? Probablemente se enoje. Y con justa razón. Es una responsabilidad grande. Es un privilegio poder hablar en nombre de alguien. Es un privilegio poder hablar en nombre de alguien, y más cuando ese alguien es Dios. Y no que hablamos sin permiso. Nos dijo, hablen en nombre mío. Y si tenemos ese privilegio, ese regalo, hay que aprovecharlo, hay que obedecerle si es soberano, si es Dios, si es Rey, si nos compró, si somos su posesión, si somos esclavos, que tenemos que vivir como sacrificio vivo y santo, porque ese tipo de sacrificio a Él le agrada. Vivamos de esa forma, prediquemos el Evangelio, dispuestos a vivir una vida piadosa, una vida correcta, una vida que a Dios le honre, y a morir, si es necesario, por el Evangelio. El morir por Cristo es consecuencia del vivir por Él, para Él. Vivimos por Él todos, por su gracia divina. Entonces, se nos ha concedido la gracia, el privilegio, no solo de creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Cuando lleguemos a ver que el sufrimiento es privilegiado, que somos privilegiados por sufrir, vamos a estar entendiendo de forma más linda, más completa la salvación. Somos realmente indignos de ser salvos, somos realmente indignos de hablar en nombre de alguien tan poderoso, y nos está dando ese privilegio.
entonces es un privilegio. Además de ser un privilegio, es un mandamiento. Mateo 28. Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que vayan. Yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Tenemos esto que es consuelo y a la vez un incentivo. Cristo con nosotros hasta el fin del mundo. Nos lo dice Dios y nos sentimos acompañados, nos sentimos confiados y a su vez animados a hacer esta tarea que se nos encomendó. ¿Sí? Diego pone la ilustración de tu jefe está con vos hasta el fin del mundo. El que te mandó a trabajar te está viendo si estás trabajando. Y a su vez tenemos la confianza de que Dios nos acompaña. Es hermoso por todos lados. Tenemos el privilegio de ser salvos, el privilegio de hablar de esta salvación, el privilegio de sufrir por esto. Y ese sufrimiento también sabemos que tiene recompensa eterna. ¿Sí? Son parte del galardón. La semana pasada, Tommy nos hizo ver a través de la visita de los sabios de Oriente a Jesús cuando todavía era niño, y dijo que son los hechos concretos y cotidianos en obediencia los que marcan mi adoración verdadera y completa a Dios. ¿Sí? Es la obediencia lo que evidencia nuestra salvación. Es una obediencia completa. No es obedezco lo que me conviene, obedezco lo que me gusta, lo que me parece más fácil. Es una obediencia completa, porque Dios nos dio mandamientos completos. ¿Sí? Dios nos dijo cómo vivir cada aspecto de nuestra vida, y es nuestra obediencia a eso lo que evidencia nuestra salvación, la obediencia en cada mandamiento. O sea, obedecer en cada mandamiento evidencia que somos salvos. Uno de esos mandamientos ya vimos que es evangelizar. Entonces, venimos viendo qué es la evangelización, quién o quiénes deben evangelizar, la iglesia, los discípulos de Cristo, cuáles son nuestras razones o a veces excusas para no evangelizar, por qué se debe evangelizar. Acabamos de ver que es un privilegio, aunque se sufre por él, que es un mandamiento, y también sabemos que hay eternidades en juego. Puede ser eternidad en salvación eterna, Hebreos 5, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Está hablando de Cristo. Él vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. También sabemos que hay condenación eterna. Segunda Tesalonicenses 1:9 viene hablando de los que rechazan a Dios y no obedecen a Cristo. Dice que estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sí, van a estar alejados de la gloria, de la gracia, de la bondad de Dios, y van a ser castigados por Dios. ¿Sí? Sabemos también que en el infierno no gobierna el diablo, gobierna Dios en ira. Y tenemos el privilegio de ser herramientas de rescate. Y la razón más importante que tenemos, o no la más importante, sino una de las más lindas capaz, además de que sea un privilegio, es porque muestra el corazón de Dios. ¿Sí? Cada mandamiento de Dios revela algo de su corazón, de sus deseos, de sus intenciones.
Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿El amor de quién se le demuestra al mundo si nosotros evangelizamos, sufrimos, vivimos y morimos por causa del nombre? El amor de Dios. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, haciendo esto, estamos mostrando a Dios y diciendo: yo no evangelizo porque para mí sea divertido. Si ya hablamos que tiene sufrimiento, persecución, cansancio, es un esfuerzo, nadie lo haría por el simple hecho de hacerlo. Estamos mostrando el corazón de Dios a la gente, estamos mostrando el evangelio glorioso y diciendo: miren, este Dios perfecto, justo, que no nos necesita, que no tiene el deber de salvarnos, lo hace. Lo hace demostrando su amor. ¿Y cómo demostró su amor? Entregándose a sí mismo, ¿sí? El Hijo, Dios Hijo, viene y se entrega a sí mismo. Todo mandato de Dios muestra algo de su corazón y su carácter. Dios está interesado en la evangelización. Por eso Dios Hijo se entregó a sí mismo, cumpliendo la misión y dando el ejemplo del gran evangelista. Cristo fue el gran evangelista. Cristo vino, se entregó, vivió, sufrió, murió por este mensaje. Y lo vemos en que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, repasa. Vimos qué es la evangelización, vimos qué es nuestra tarea evangelizar, vimos razones por las que no lo hacemos, vimos por qué sí debemos hacerlo, porque es un privilegio, es un mandamiento, hay eternidades en juego, y porque sobre todo muestra el corazón de Dios. Y nosotros queremos que la gente conozca a Dios, queremos glorificar a Dios, y lo hacemos por medio de la obediencia y de la predicación. Y tenemos el ejemplo de Dios Hijo entregándose a sí mismo. Y ese es el mismo Dios Hijo que nos acompaña hasta el fin del mundo, a la medida que desarrollamos este ministerio que nos dio. ¿Sí? Recordemos entonces que es un privilegio y que nuestra función como personas en la tierra es glorificar a Dios, y que una de las formas de hacerlo es evangelizando, porque es a través de la obediencia. ¿Sí? Siempre que obedecemos, glorificamos a Dios, y uno de los aspectos en los que obedecemos es en la evangelización. Así que vamos a orar. Invitamos a los que están en sus casas, también oren.